Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 15 de marzo. Los idus de marzo. Los romanos hablaban de la mitad del mes de marzo, el mes primaveral, y la mitad del mes de marzo eran los idus de marzo. Atención con los idus de marzo, escribió Shakespeare en su obra a Julio César, la advertencia que le hicieron antes de que partiera al Senado. Bueno, ya también hablaremos de eso. Usted está en este momento sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular descargando la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar gratuitamente. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Hugo Boscán en Játiva, Valencia, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Pensilvania, Nelson Padua reportando desde Ciudad de Panamá, Henry Moreno en Atlanta, Alfredo y Marianela en Toronto, José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo, Daniel La Orden en Caracas, Magali Hernández en Dublín, Jesús Aguilar en Arequipa, Perú, Luis Hurtado en Doral, Ingeniero El Nava en Caracas, Juan Acuña manejando su camión ya va por Missouri en el día de hoy, Edilber Barrera en Colombia, Mimón y Ani Amran en Bogotá, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Gerardo Serrao en El Doral, doña María Alicia Sifontes en Caracas, Jenny Martínez está en Caracas, Edgar Bravo nos saluda desde Madrid, Virginia Mabel en Valencia del Rey, es decir, la Valencia venezolana, Gloria Herrera, Max Pineda, saludos, mucho optimismo, ¿qué nos queda? No se ha reportado, pero hoy cumple años Chere Ramos, ella cumple en los idus de marzo, ya vamos a hablar de esto. Max Pineda nos saluda desde Lima. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, y hoy es viernes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día, hoy viernes 15 de marzo, es el día de San Raimundo de Fitero, de Santa Luisa de Marillac y de San Clemente María Hofbauer. Felicitaciones pues a los Raimundos, Raimundas, Luisas y Clementes, y Clementinas, por supuesto. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, leo que para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, es la luna para difundir ideas, es la luna, dice, ideal para la difusión de mensajes e informaciones de interés colectivo. Advierten que la dispersión estará en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad, y las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear.
Esa luna de Géminis va a estar allá arriba hasta las 5:40 de la mañana del día domingo, cuando entrará creciente en Cáncer. Y el domingo, 11 minutos después de la medianoche, tendremos el cuarto creciente. El cuarto creciente con la luna en Géminis es tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Resumiendo, pues, por el día de hoy, viernes 15 de marzo, los idus de marzo, luna creciente en Géminis, sol en Piscis. Hoy, 15 de marzo, es el Día Mundial del Sueño. El viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Además, se pretende tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar serios problemas de salud. Hoy es también el Día Internacional para combatir la islamofobia, para promover el derecho a la libertad de religión y creencias en todo el mundo, debido al incremento de los casos de discriminación, violencia e intolerancia contra miembros de religiones y comunidades alrededor del mundo, especialmente el islamismo. Hoy es el primer viernes del Ramadán, por cierto, hablando del Islam. Es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Este día se estableció en Naciones Unidas con un decreto para proteger a los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de los consumidores a nivel internacional. Es el Día Mundial del Discurso. Dice acá, el tema para el Día Mundial del Discurso 2024 es Ideas para un X mejor. Y donde está la X, usted lo sustituye por una ciudad del mundo. Ideas para un Miami mejor, ideas para un Guacara mejor, ¿verdad? Día policial. Y es el Día Mundial del Contacto. Atención con este Día Mundial, es interesante. No es el contacto físico, no es el día en que usted va a tocar al que tiene o a la que tiene al lado. Leo, cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Contacto para establecer una comunicación interplanetaria con seres de otros planetas. Se pretende formalizar un contacto y entendimiento mutuo con habitantes del espacio en una atmósfera de paz. Preparado, pues, si tiene usted algún contacto del tercer tipo. En fin, nuestro programa para el día de hoy, 15 de marzo, lo vamos a iniciar con Rona Rísquez. Ella es la autora del muy interesante libro que recomiendo ampliamente, El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, publicado por la editorial Dagbar. El Tren de Aragua se expande al otro lado del Atlántico. La Policía Nacional de España detiene al hermano del niño Guerrero allá en España. Y aquí, en Estados Unidos, en Washington, un grupo de senadores y representantes republicanos han pedido tomar medidas contra la penetración en el país del Tren de Aragua. En Washington vamos a conversar con Celia Mendoza. Según el senador Chuck Schumer, senador líder de la mayoría en el Senado, de la mayoría demócrata y judío, él ha dado unas declaraciones muy fuertes a raíz del problema planteado con la guerra en Gaza contra Benjamín Netanyahu. El senador Schumer dijo, el pueblo israelí está siendo asfixiado por la visión de un gobierno anclado en el pasado. Hay que ir a elecciones cuanto antes, dice Schumer. En Caracas vamos a conversar con el sociólogo Luis Pedro España.
Se ha publicado la 9ª edición de la encuesta de condiciones de vida que lleva adelante la Universidad Católica Andrés Bello. Hablamos de la encuesta en COVID. 51,9% de los hogares en el año 2023 padecieron de lo que aquí definen como una pobreza multidimensional en Venezuela. De Caracas iremos a Kiev para conversar con el periodista Oleksiy Otidat. ¿Cuál es el estado de la guerra en Ucrania? Ya son más de 700 días de combate. Han muerto más de 30.000 soldados ucranianos y más de 10.000 civiles ucranianos. De Kiev iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. El Senado de Argentina votó ayer contra el extenso megadecreto de reformas económicas que planteó Javier Milei. Y cerraremos aquí en Miami, preparándonos para el Miami Open 2024. Vamos a conversar sobre este magnífico campeonato de tenis en nuestra ciudad con el ex campeón venezolano Jimmy Szymanski. Nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar a una práctica sumamente interesante, la meditación. ¿Por qué meditar? ¿Cuáles son los beneficios de meditar? ¿Qué es meditar? ¿Cómo se medita? ¿Cómo se aprende a meditar? Contaremos para esto con Catalina Gerk. Ella es psicoterapeuta y es budista. Y en Providence, ella está aquí en Miami, en Providence, Rhode Island, Michelle Vitale, psicoterapeuta, coach holística y es maestra de yoga. Ese será nuestro programa para el día de hoy, 15 de marzo. Yendo a las efemérides, hoy son los idus de marzo y como escribió Shakespeare en su obra Julio César, cuando va Julio César a salir al Senado, beware of the idus of March. Cuídate de los idus de marzo. Y al llegar, pues, su sobrino Bruto, Casio y otros le apuñalean. No pudo entrar. Eso ocurrió hace 2068 años. A Julio César le asesinan el 15 de marzo del año 44 a.C. El 15 de marzo de 1493, Cristóbal Colón regresa a España de su primer viaje. Recuerden, él había descubierto América el 12 de octubre del año anterior. No regresó sino hasta el 15 de marzo. El 15 de marzo de 1869, atención Marimontes, con 10 jugadores asalariados, los Cincinnati Red Stockings, las Medias Rojas de Cincinnati, se convierten en el primer equipo profesional de béisbol. Y siguiendo con inauguraciones deportivas, el 15 de marzo de 1892, en Liverpool se funda el equipo Liverpool Football Club. El 15 de marzo de 1916, el presidente Woodrow Wilson envía 12,000 soldados al otro lado de la frontera mexicana para capturar y matar a Pancho Villa. En 1917, Nicolás II, el último zar ruso, renuncia y Rusia se convierte en república. Y siguiendo en Rusia, el 15 de marzo de 1923, Vladimir Lenin sufre su tercer derrame cerebral. En Venezuela, el 15 de marzo de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, implementa el decreto 217, donde se garantiza el derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años, sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo. Es decir, los analfabetas podían votar, las mujeres podían votar y aspirar a tener cargos públicos. Hoy está cumpliendo 49 años Eva Longoria. El 15 de marzo de 1985 en Brasil termina la dictadura militar. Y en 1994 Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. Eran otros tiempos.
tiempos cordiales cuando recién había terminado la Guerra Fría. El 15 de marzo del 2011 comenzó la guerra civil en Siria. Yendo ahora al mundo de la música, el 15 de marzo de 1770, un jovencito de 14 años, llamado Wolfgang Amadeus Mozart, completa su cuarteto de cuerdas número 1 en Sol. He aquí el segundo movimiento. 14 años apenas, ¿eh? Increíble. Por eso, habiendo fallecido a los 35, Mozart dejó una obra tan vasta. Hoy está cumpliendo 83 años Mike Love. ¿Quién es Mike Love? El cantante de los Beach Boys. El 15 de marzo de 1955, Ray Charles llega y corona el puesto número 1 con I Got a Woman. Aparte del mérito de haber llegado al primer lugar, I Got a Woman tuvo una particularidad, o tiene una particularidad. Fue el primer tema que fue considerado como soul. Soul era una mezcla de R&B, rhythm and blues y gospel. El editorial con César Miguel Rondón. Leo este despacho de NBC News. En la crítica más dura realizada por un dirigente estadounidense contra el gobierno israelí, desde que comenzó su ofensiva contra Hamas, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió ayer jueves nuevas elecciones en Israel para sustituir al primer ministro Benjamin Netanyahu. El detalle está en que el senador Schumer es el funcionario judío de mayor rango en los Estados Unidos. Y dijo, la coalición de Netanyahu ya no se ajusta a las necesidades de Israel después del 7 de octubre. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces, y el pueblo israelí está siendo asfixiado ahora mismo por la visión de un gobierno anclado en el pasado. Netanyahu perdió el camino y pidió nuevas elecciones en Israel, por lo tanto, el senador Schumer. Dice Schumer que Netanyahu está actualmente en una coalición con radicales extremistas de la derecha. Está demasiado dispuesto a tolerar el número de víctimas civiles en Gaza y está empujando el apoyo a Israel en todo el mundo a mínimos históricos. Schumer dijo textualmente, como partidario de toda la vida de Israel me ha quedado claro, la coalición Netanyahu ya no se ajusta a las necesidades de Israel después del 7 de octubre. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces y el pueblo israelí está siendo sofocado en este momento por una visión de gobierno que está atrapada en el pasado. Lo importante de esta declaración, en el contexto internacional, pues estamos hablando de una persona de peso, tanto en el Partido Demócrata como en el Senado, quien advierte Israel no está llevando la causa contra Hamas de la manera correcta. Por lo general, en los conflictos entre Israel y sus vecinos árabes, las posiciones se tomaban siempre de manera muy firme de lado y lado. Los proárabes pues militaban en cualquier manifestación contra Israel, del tono que fuera, y los pro-Israel militaban de este lado sin detenerse en críticas ni en observaciones. Pero las cosas han cambiado. Como bien dice el senador Schumer, la simpatía hacia Israel, la popularidad hacia Israel, ha caído de manera dramática en el mundo y ha caído entre los aliados naturales de Israel. Y visto esto desde el plano doméstico, tenemos pues que los sectores musulmanes demócratas en Estados Unidos han marcado distancia frente al presidente Biden. Y esto podría traer consecuencias en el futuro electoral que ya tenemos por delante. Netanyahu
nos lo había definido en una oportunidad Kevin Ari Levin, nuestro amigo analista judío, sociólogo en Argentina. Dijo: el problema de Netanyahu es que él está a la izquierda de su gabinete. Así será el gabinete que Netanyahu, un político de derechas, radical de derechas, pues está a la izquierda del gabinete. Y eso es lo que ha llevado a manejar una estrategia que ha sido criticada desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. La opinión mayoritaria en Israel es que si no hay guerra, o una vez que termine la guerra, Netanyahu sale inmediatamente del poder porque su popularidad es nula. Y viene entonces la consideración que es realmente cruel y que alimenta en definitiva las palabras del senador Schumer. A Netanyahu le conviene que la guerra siga, que continúe el proceso tan difícil en la franja de Gaza. Así las cosas, veremos pues qué ocurre. Pero lo más probable es que el señor Netanyahu siga adelante desde el poder como primer ministro de Israel por un buen tiempo por delante. Son las 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 15 de marzo en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes de este viernes 15 de marzo. Comenzamos en Moscú. Los rusos acuden a las urnas en la primera jornada de las elecciones presidenciales, las octavas de su historia, en las que el actual jefe del Kremlin, Vladimir Putin, busca la reelección para un quinto mandato de 6 años. No hay suspenso. Putin ganará por abrumadora mayoría cuando concluya la votación el próximo domingo. El Kremlin organizó las elecciones sin siquiera la apariencia de una campaña o de una oposición simbólica en la papeleta. Por su parte, Ucrania denuncia la celebración de las elecciones presidenciales en los territorios ocupados militarmente por Rusia en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, aproximadamente un 20% del territorio ucraniano, y llama a sus ciudadanos a no votar en unos comicios que califica de farsa. Jerusalén. Miles de musulmanes acuden a rezar a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, hoy primer viernes de Ramadán, para lo que la policía de Israel ha reforzado el dispositivo de seguridad con 3.000 agentes, ante el temor de que simpatizantes de Hamás cometan disturbios en protesta por la guerra en Gaza, sumida en una catástrofe humanitaria. Mientras, al menos 20 gazatíes fallecieron y alrededor de 155 resultaron heridos en un ataque aéreo israelí ocurrido a la medianoche en la norteña ciudad de Gaza, donde aguardaban el reparto de ayuda humanitaria. Por otra parte, el grupo islamista Hamás envió a Israel a medianoche una nueva propuesta de tregua en Gaza dividida en 2 fases, en la que mantiene el fin permanente de la guerra, pero muestra mayor flexibilidad en el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes y la liberación de mujeres. Berlín. El canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk se reúnen en el formato del Triángulo de Weimar para abordar, entre otras cuestiones, la guerra rusa en Ucrania y su apoyo a ese país en materia política, financiera y militar. Puerto Príncipe. Las bandas armadas retoman los ataques en la capital de Haití, mientras se ultiman las gestiones para la implementación del Consejo Presidencial encargado de la transición en el país. St. Paul. Kamala Harris voló a una clínica de abortos de Planned Parenthood en St. Paul, Minnesota.
se convirtió así en la primera vicepresidente que predica con el ejemplo al presentarse en ese recinto, donde reclamó el control de las mujeres sobre su atención de salud reproductiva, incluido el aborto. La Constitución de Minnesota garantiza el derecho al aborto. La señora Harris dijo: en este entorno, estos ataques contra el derecho de un individuo a tomar decisiones sobre su propio cuerpo son escandalosos y en muchos casos simplemente inmorales. ¿Cómo se atreven estos líderes electos a creer que están en una mejor posición para decirle a las mujeres lo que necesitan, para decirles lo que es mejor para ellas? Tenemos que ser una nación que confíe en las mujeres. Cita textual. Buenos Aires. El Senado de Argentina votó ayer a favor de rechazar el extenso megadecreto de reformas económicas del presidente Javier Milei, un duro golpe a la agenda de austeridad del líder libertario, mientras intenta remediar la debilitada economía del país. El decreto, que originalmente contenía más de 600 artículos, fue rechazado en una votación 42-25, con 4 abstenciones, y solo puede descartarse definitivamente si también es rechazado por la Cámara Baja de Argentina. El partido del presidente Milei tiene minoría en ambas cámaras. La votación de ayer supuso una segunda derrota legislativa después de que el mes pasado los legisladores frenaron un paquete separado de reformas radicales. Georgia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y su oficina pueden permanecer en el caso de interferencia electoral del 2020 de Georgia contra el expresidente Donald Trump si el fiscal especial contratado por Willis, Nathan Wade, se hace a un lado. Así lo dictaminó el juez Scott McAfee. El fallo permite que el caso avance condicionalmente y es una victoria para la señora Willis, a quien los abogados defensores acusaron de beneficiarse indebidamente de su relación sentimental con el fiscal Wade. El juez Scott McAfee dijo que encontró la apariencia de irregularidad, pero dictaminó que la relación no generaba ningún conflicto de intereses real y negó las reclamaciones y solicitudes de los abogados de Trump. Advirtió que las acusaciones contra Willis y Wade no cambian los hechos actuales del caso que ella presentó contra Donald Trump. Michigan. Un jurado declaró a James Crumbley culpable de homicidio involuntario anoche por no haber evitado que su hijo adolescente matara a 4 compañeros de estudios e hiriera a otros 7 en el tiroteo más mortífero en una escuela de Michigan. El señor Crumbley y su esposa Jennifer Crumbley, quien fue declarada culpable de cargos idénticos en un juicio separado el mes pasado, son los primeros padres en el país acusados directamente por las muertes causadas por su hijo en un tiroteo masivo. Sus procedimientos fueron vistos como parte de un esfuerzo nacional para responsabilizar a algunos padres de permitir la violencia mortal por parte de sus hijos. El Pleno del Parlamento Europeo instó ayer a Nicolás Maduro a liberar de forma inmediata a todos los presos políticos en Venezuela y pidió a la Unión Europea incrementar las sanciones en contra del gobierno madurista. En una resolución aprobada, 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, los eurodiputados deploraron que los presos estén detenidos en Venezuela en condiciones que contravienen las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Florida. La jueza de distrito Aileen M. Cannon rechazó el intento de Donald Trump de desestimar los cargos en su contra por supuestamente manejar mal documentos clasificados. Su equipo legal había argumentado sin éxito que el caso de documentos clasificados contra el expresidente debería ser desestimado porque la sección de la ley de espionaje que se le acusa de violar es inconstitucionalmente vaga en lo que respecta al presidente Trump. Washington. Un grupo de 23 congresistas republicanos envió una carta al presidente Joe Biden en la que piden designar a la banda criminal venezolana Tren de Aragua como una organización transnacional a fin de poder usar todos los recursos
para frenar su expansión en Estados Unidos. Los solicitantes principales son la representante María Elvira Salazar. Los legisladores señalan que tras salir de una cárcel en Venezuela, esta organización ha sembrado caos y violencia en comunidades de los Estados Unidos. La difusión de este documento coincide con la detención del hermano del líder de la banda en España. En la misiva destacan el riesgo que representa este ejército criminal invasor que habría exportado brutalidad y caos a distintos países. Y como habíamos comentado en nuestro editorial, el líder de la mayoría en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, el demócrata judío de mayor rango en el Congreso, apuntó ayer directamente contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pidiendo elecciones urgentes en Israel para salir de Netanyahu. ¿Cómo han sido recibidas estas declaraciones en el escenario político de Estados Unidos? Porque como comentábamos en el editorial, esto tiene impacto al exterior, pero también impacto doméstico y sobre todo en este año electoral. Vamos a Washington, allí está Celia Mendoza. Celia, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. ¿Cómo ha sido recibida esta declaración tan fuerte y directa por parte del senador Schumer? Realmente hemos visto que los republicanos lo han rechazado totalmente. Escuchamos una declaración del líder de la minoría, el señor McConnell, quien dijo que esto era algo terrible que se estaba dando, que un líder del Senado estadounidense tratara de involucrarse o decir desde el Congreso que tenía que hacer un país extranjero, especialmente cuando es soberano. Pero también escuchamos reacciones por parte de demócratas. Algunos de ellos han rechazado este tipo de declaraciones, asegurando que no son las más adecuadas en este momento, porque no es simplemente el hecho de que Chuck Schumer sea uno de los judíos en el Congreso, que primero está hablando acerca de lo que está sucediendo en Gaza, pidiendo un cese al fuego y al mismo tiempo que se proteja a esta población civil, pero también está hablando directamente acerca de pedir estas elecciones dentro de Israel. Y esta es una de las cosas que desde luego ha generado controversia, no solamente como mencionabas en ese país que ha reaccionado el partido político de Netanyahu, pero al mismo tiempo ha reaccionado muchos de los políticos aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, esta es una calculación política, aseguran muchos de los allegados a Schumer y a la administración Biden. Recordemos que en las últimas semanas se ha establecido una fuerte tensión entre la Casa Blanca e Israel, específicamente en el tema del acceso de la ayuda humanitaria y de las acciones que se podrían estar realizando en los próximos días en la parte sur de Gaza, Rafah. Y teniendo en cuenta, como bien lo mencionabas, que es un año electoral, la Casa Blanca está haciendo un cálculo de cómo va a manejar esta situación y parece que Chuck Schumer es una de las personas que está ayudando en ese proceso, teniendo en cuenta que él es judío, que viene de un estado que además tiene una gran población israelí, personas que van y vienen de Israel y que viven en Nueva York, y los cuales también podrían estar reflejando esas divisiones que hemos visto también en las últimas semanas, porque no se puede evitar aludir a las declaraciones que hizo Schumer acerca del sentimiento interno de los israelíes que en las últimas semanas han salido a protestar, retomando algunas de las protestas antes del 7 de octubre del año pasado, cuando estaban pidiendo un cambio de poder debido a la reforma de justicia que se esperaba hacer en ese momento y que llevó a un fuerte rechazo contra Netanyahu. Celia, llamo tu atención sobre un hecho que no ha pasado por debajo de la mesa en las primarias que hemos visto en algunos estados, y es la protesta de algunos sectores en el Partido Demócrata, sobre todo sectores musulmanes. No sé cuán grave pueda ser esto. Algunos analistas dicen que sí puede esto crecer, pero ¿Schumer habrá tenido en cuenta este detalle a la hora de la crítica a Netanyahu? Es muy posible que se haya coordinado con la Casa Blanca. No podemos olvidar que él es el líder del Senado, de la mayoría, que tiene una alianza muy cercana con el presidente Joe Biden, que ha trabajado con él de la mano, pero que esto se da después de que la vicepresidenta Kamala Harris dijo públicamente que pedía un cese al fuego, algo que no ha dicho el presidente. La Casa Blanca ha
tratado de establecer una relación entre los dos, asegurando que pedía un cese al fuego por 6 semanas para trabajar en la liberación de los secuestrados. A esto le sumamos que tan solo el día de ayer en Chicago se reunieron miembros de la comunidad árabe y musulmana con representantes de la Casa Blanca en Chicago, después de que la semana anterior se canceló una visita a la Casa Blanca de miembros de la comunidad musulmana, lo que muestra que existen estas tensiones. Demócratas dentro del Congreso que son musulmanes y que representan a estos distritos han sido muy vocales en su rechazo a la política del presidente Joe Biden, y hemos ya escuchado desde el terreno, en lugares donde la gente está votando, que personas que habían trabajado por él no estarían trabajando por su agenda, y esto es preocupante teniendo en cuenta las últimas encuestas, y ahí es donde vendría posiblemente lo que vislumbra una estrategia política para tratar de terminar o por lo menos buscar una salida, teniendo en cuenta que por ahora no parece que hay un fin inmediato a la guerra que se está manteniendo en el terreno con las operaciones militares de Israel. Ya lo veo. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer. Celia Mendoza, desde Washington. Son las 9:40 de la mañana. Una pausa y al regreso nos ocupamos del Tren de Aragua. En Washington, senadores y representantes piden que se tomen acciones contra el Tren de Aragua en Estados Unidos. Y en España capturan al hermano del líder de esta banda criminal, el hermano del niño Guerrero. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:42 de la mañana. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en los Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Si alguien conoce del Tren de Aragua porque ha estudiado, ha investigado, es la periodista Rona Rísquez, autora de el bestseller del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, publicado por Editorial Dagbar, que es altamente recomendable. Rona, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, buenos días, César, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo nuevamente. Rona, han capturado en España al hermano del niño Guerrero. ¿Qué información estás manejando? Bueno, la información que se ha manejado hasta ahora públicamente es que esta persona tenía una orden de detención a través de Interpol, una alerta por Interpol. Al parecer la alerta es de fecha del 23 de septiembre, es decir, 3 días después de que fue tomado el penal de Tocorón, 23 de septiembre de 2023, o sea, 3 días después de la toma del penal de Tocorón. Yeah. Y él, incluye una serie de delitos. Esto para mí es como todavía una cosa que debe ser muy aclarada y precisada porque se le señala a esta persona de delitos que son los mismos delitos que se atribuyen a muchos miembros de la organización Tren de Aragua. Incluso en España ha salido que es una de las figuras más importantes de la organización, pero en realidad en la investigación que yo he realizado y en los incluso informes que he obtenido a manera de filtración de cuerpos de seguridad venezolanos en los últimos 3 años sobre miembros del Tren de Aragua, esta persona no aparece en el organigrama ni en la estructura de la organización criminal. Es decir, obviamente la persona es hermana del líder o de uno de los líderes del Tren de Aragua, el niño Guerrero, pero no necesariamente es un jefe en esta organización criminal. Incluso es posible que tampoco tenga una participación activa. Eso creo que todavía hay que definirlo. Lo que está marcando todo esto es la solicitud hecha a Interpol
por el gobierno venezolano una vez que toma la prisión de Tocorón. A todas estas, Rona, ¿dónde está el niño guerrero? ¿O dónde se supone que está? No hay ningún tipo de información acerca del paradero de esta persona. No se sabe dónde está. Ni siquiera en la cárcel de Tocorón. Bueno, ha habido algunas especulaciones sobre que supuestamente podría estar allí, pero esto es algo que no ha sido precisado. Esa cárcel fue desalojada, efectivamente, incluso fue desalojada realmente. Estuve allí poco después de la toma en septiembre de 2023 y la cárcel había sido desalojada. Sin embargo, pues la cárcel se suponía que iba a ser también reactivada, remodelada y pues nuevamente iba a haber personas allí privadas de libertad, pero esto no sé en qué estatus está en este momento. Se maneja aquí esta noticia en Estados Unidos, la leí hace unos minutos. Un grupo de 23 congresistas republicanos envió una carta al presidente Joe Biden en la que piden designar a la banda criminal venezolana Tren de Aragua como una organización transnacional a fin de poder usar todos los recursos para frenar su expansión en Estados Unidos. Encabezan esta firma el senador de Florida, Marco Rubio, y la representante por Miami-Dade, María Elvira Salazar. ¿Qué sabes de la penetración del Tren de Aragua en territorio de Estados Unidos? Bueno, lo que se sabe es que hay personas, miembros del Tren de Aragua, que están en Estados Unidos. Esa es una información que se viene manejando desde 2022 y que pues se ha ido, digamos, como que todo lo que tiene que ver con esta supuesta presencia del Tren de Aragua o de miembros del Tren de Aragua se ha ido incrementando en la medida en que han sido detenidas personas presuntamente vinculadas a la investigación, a la organización según investigaciones de las autoridades estadounidenses y a personas también supuestamente vinculados a la organización que se han involucrado en delitos o que han cometido delitos en Estados Unidos. Entonces, esto entiendo, o sea, uno comprende que esto puede generar una alerta entre las autoridades estadounidenses. Sin embargo, yo no estoy tan clara en qué sentido, o sea, o qué se busca con declarar que el Tren de Aragua es un grupo criminal transnacional. Obviamente, pues lo es, ya no se necesita una declaración formal, pero no sé qué implicaciones en cuanto a políticas y a medidas eso implique en Estados Unidos, especialmente porque creo que de alguna manera también se está usando la figura o el nombre de esta organización para criminalizar a la migración venezolana que está en Estados Unidos en este momento. Eso que acabas de decir es muy, muy importante. ¿Podrías ahondar en ello, Rona, por favor? Claro, yo creo que mira, hay varias cosas, César. Uno, efectivamente, y eso es innegable, hay presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos. Eso es así. Luego hay otra cosa, esta presencia implica una expansión o una operación del Tren de Aragua en Estados Unidos. Eso no ha sido aclarado por las autoridades, eso no ha habido hasta ahora en ninguno de los casos señalados una evidencia de que se trate de una operación organizada del Tren de Aragua en Estados Unidos. Luego hay una tercera cosa, se ha señalado a personas de pertenecer a esta organización por tener unos tatuajes, un cierto tipo de tatuajes, por ejemplo, y esto es algo que tampoco se puede precisar. Si bien algunos de esos tatuajes coinciden con tatuajes que tienen algunos miembros del Tren de Aragua, no significa que todas las personas que tienen esos tatuajes son del Tren de Aragua, y tampoco significa que todos los del Tren de Aragua tienen esos tatuajes, es decir, puede haber miembros del Tren de Aragua que no tengan ningún tipo de tatuajes, por ejemplo. Entonces creo que ahí hace falta más datos, más investigación, profundizar más en cada caso y establecer efectivamente responsabilidades y posibles vínculos. ¿Qué ocurrió en Colombia, en Chile y en Perú? Que las autoridades demostraron que las personas detenidas en sus países no solo eran miembros del Tren de Aragua, sino que además pertenecían a la operación Tren de Aragua y eran liderados desde Venezuela por el Niño Guerrero, o sea, recibían órdenes de la prisión de Tocorón. Entonces, esto te da una visión general y te dice, efectivamente es una expansión. Pero en el caso de Estados Unidos, esto todavía no ha sido, o por lo menos no ha sido conocido, no sé si las autoridades ya lo manejen, pero no ha sido publicado o difundido. Ya para cerrar, Rona, mencionaste a Chile, y según el gobierno chileno, el Tren de Aragua fue el que llevó adelante el secuestro y posterior asesinato del teniente Ojeda. ¿Ha habido nueva información sobre esto? ¿Qué datos manejas al día de hoy? No hay, o sea, la información última es la información que ha publicado y que incluso pues de la que se ha hecho eco también el propio presidente Boric
Yo creo que en realidad pues, es preocupante lo que ocurrió en Chile. Creo que este caso es muy preocupante. Lo dijo, creo que no estoy segura ahora si fue la ministra de Relaciones Interiores de Chile o el propio presidente Boric, que dijo que era algo gravísimo. Efectivamente es algo gravísimo. Sí. Y creo que sigue teniendo el gobierno chileno en sus manos la posibilidad de esclarecer este caso, porque hasta ahora se habla de que si fue el Tren de Aragua, personas del Tren de Aragua, cosa que tampoco está clara, porque, insisto, con este tema de que se criminaliza la migración venezolana, se etiqueta como Tren de Aragua a cualquier persona, o a cualquier persona que cometa un delito sin que estas personas efectivamente sean Tren de Aragua. Eso por un lado. Y luego, lo más importante, César Miguel, ahí no se ha establecido, no se ha esclarecido el móvil de ese crimen. ¿Por qué el Tren de Aragua tendría que haber asesinado y secuestrado de esta manera a este militar? Eso no está claro, sobre todo porque además la forma en que ocurrió el hecho no tiene nada que ver con las prácticas conocidas hasta ahora por el Tren de Aragua, que usa el Tren de Aragua. Ya, bueno, veremos qué ocurre. Ojalá lleguemos hasta el final en este caso, al menos en este caso. Rona, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Hasta luego. Rona Rísquez, la autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, publicado por la editorial Dabar. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, una poderosa tormenta arrojó casi 4 pies de nieves en partes de Colorado, provocando interrupciones y cierres generalizados. Los viajeros del estado no pudieron acceder a más de 50 millas de la I-70 debido a que cayó más de medio pie de nieve en Denver. El mismo sistema provocó fuertes tormentas desde Oklahoma y Kansas hasta Illinois a principios de esta semana. Mientras tanto, los tornados en Indiana y Ohio dejaron al menos 2 personas muertas ayer, dijeron las autoridades. Las tormentas han destruido partes de ciudades y han dejado sin electricidad a miles de personas. La amenaza de clima severo se traslada hoy al sureste de los Estados Unidos, donde más de 30 millones de personas, desde Texas hasta Carolina del Sur, podrían ver tormentas severas que incluyen granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas, fuertes lluvias y tornados. ¡Wow! ¡Qué fuerte la están pasando! Sí. De verdad. Gracias, Flor Alicia. Se ha publicado la 9ª edición de la encuesta de condiciones de vida, que se levantó entre marzo y mayo del 2023. La famosa encuesta ENCOVI que lleva adelante la Universidad Católica Andrés Bello. En esta encuesta se determinó que 51,9% de los hogares venezolanos sufrieron en el 2023 una pobreza multidimensional. ¿Qué es una pobreza multidimensional? Vamos a conversar con uno de los ideadores de esta importantísima encuesta, como lo es el sociólogo Luis Pedro España. Vamos a Caracas. Luis Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti, César Miguel, y bueno, yo la Flor Alicia. Tiempo sin escucharte. ¿Qué es pobreza multidimensional, Luis Pedro? Bueno, tampoco es tan nueva. Fíjate, no digo que sea nueva. Solo que el apellido es como... El apellido es largo. Es largo, es pesado, sí. Sí. A ver, una de las cosas que hemos estado haciendo en ENCOVI a lo largo de estos 9 años es tratar de ir mejorando las formas como vamos mostrando las condiciones de vida de la población. Y una de ellas tiene que ver con esa dimensión de la pobreza, ¿no? La pobreza puede verse, y en algunas ediciones de ENCOVI, sobre todo las primeras, lo veíamos básicamente desde el ingreso. Pero las condiciones de vida de los hogares tienen algo más que ver que el ingreso, tienen otras dimensiones. Pues, ¿no? Entonces, por eso fue que desde hace por lo menos unas 4 ediciones atrás estuvimos calculando la pobreza multidimensional, que no es más que un índice ponderado donde se calculan, digamos, carencias desde el punto de vista del laboral, educativo, de la protección, es decir, acceso a sistemas de protección social, el ingreso, obviamente, y las condiciones de la vivienda. Y para esta edición
digamos que todavía tenemos una perspectiva aún más multidimensional, pero que no se llama así, sino que es un análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad es quizás el principal reto que tienen, y entonces, bueno, ahí hay que hacer un conjunto de estimaciones estadísticas, imputaciones, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la tendencia que refleja el indicador es cierta. Ha habido una reducción de la desigualdad, digamos que un mantenimiento de la pobreza, ¿verdad? Y esa disminución de la desigualdad está asociado, en primer lugar, a que se han reducido factores que aumentaban la desigualdad en el pasado, fundamentalmente la hiperinflación y el crecimiento, digamos, concentrado en algunos sectores, pues, ¿no? Lo que se está viendo, digamos, este año y de alguna manera también el año pasado, porque hay que recordar que la encuesta del 2022 es del primer semestre del 2022. Lo que estamos viendo, o allí se está observando, es que en primer lugar hay, digamos, un crecimiento económico moderado, y sin embargo, algunas actividades económicas que al principio de la recuperación eran muy, digamos, atractivas, ya no lo son tantas, pues, ¿no? Entonces lo que hemos visto es como un desplazamiento, pero insisto, no es muy fuerte, del aumento del ingreso en el quintil cuarto, es decir, los quintiles son porciones, como su nombre lo indica, de 20% de la población. Digamos que lo que ha pasado es que el 20% más rico ha bajado un poco su ingreso a favor del cuarto quintil de ingreso. O sea, no es que fue el quintil 5 perdió en favor del 1, sino lo contrario, más bien lo que pudo haber perdido lo ganó el quintil 4. Estos son movimientos que yo me atrevería a decir que son de alguna manera, César, más bien como circunstanciales. Yo creo que la gran foto, o sea, la foto gruesa, es que estamos en un proceso de estabilización y algunos podrían llamar incluso de estancamiento, porque las mejoras que vimos en el 22 y hemos visto en el 23 comparado con el 21, que fue quizás el clímax de la gran crisis socioeconómica venezolana, digamos que esas condiciones ya cesaron, pero sin embargo no hemos logrado mejorar, digamos, a la velocidad que se desearía, pues, ¿no? Aprovechando tu explicación, en el primer quintil, sí, ¿qué tenemos? Clase media, ¿cómo podrías dibujar el contenido de ese quintil? Bueno, para que los oyentes se me imaginen, el primer quintil es el más pobre, es el 20% más pobre, y el promedio de ingreso de una familia que está en ese quintil es de aproximadamente unos $45 al mes. Mientras que en el quintil más alto, que es el quinto, el 20% más rico, el promedio estaría cercano a los $1,000. Esa es la desigualdad en Venezuela. Y claro, lo que pasa es que el ingreso del quintil más alto el año pasado estaba por encima de los $1,000. Y la diferencia que teníamos entre el 1 y el 5 en este 2023 es más o menos de 30 veces. Y el año pasado era de más o menos 40 veces. En todo caso, estamos hablando... En todo caso, una desigualdad enorme. Sí. Estamos hablando de un país pobre. Si tu quintil más rico está en promedio en $1,000 mensuales, la familia, ¿no? Así es. Claro, lo que pasa es que la muestra y sobre todo el número de casos en ese quintil no lo permite. Pero si ese quintil 20 tú lo diseccionas, digamos, en 10 pedacitos más, pues ahí te vas a dar cuenta que la desigualdad es todavía más grande. O sea, el quintil, digamos, de ese 20%, el 20% más rico puede tener una renta mensual por encima de los $5,000 al mes, inclusive más. Porque acuérdate que lo estamos hablando son promedios. Entonces la desigualdad no solamente está entre los quintiles, sino también incluso dentro de los quintiles. Y dentro del quintil 5 es donde seguramente hay muchísima más desigualdad, pues. O sea. Pero claro, no es importante, porque cuando usted tiene un nivel promedio de ingreso en un país como Venezuela de más o menos $1,000, comparado con que los más pobres lo que tienen son $40, pues entonces esa es la diferencia a la que deben atender las políticas públicas. Por supuesto. Luis Pedro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un abrazo. Luis Pedro España, sociólogo de
la Universidad Católica Andrés Bello, uno de los artífices de la encuesta de condiciones de vida en COVID. ¿Qué es meditar? ¿Cómo medito? ¿Cómo aprendo a meditar? De eso nos ocupamos en nuestro foro en la mañana de hoy, al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Uno de nuestros hijos varones trabaja en un organismo internacional donde tiene muchas responsabilidades, vive prácticamente montado en un avión volando a todas partes del planeta, y uno como padre se preocupa por él. Oye, ¿cómo estás haciendo? Estás trabajando mucho, los cambios de horarios y tal, y nos confiesa que lo ha ayudado mucho la meditación. Resulta que aprendió a meditar en la India, medita todos los días, y eso le ha ayudado muchísimo. Y por supuesto, nos incita a que nosotros también le acompañemos. ¿Qué encuentra ese hijo nuestro en la meditación? ¿Por qué se ha hecho tan asiduo a esta práctica? ¿Qué es la meditación? Leo aquí esta consideración. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que las personas que meditan experimentan menos estrés, mejor autoestima, mayor creatividad, más estabilidad emocional y más atención al presente. A ver, ¿qué es meditar? En la ciudad de Providence, en Rhode Island, está Michelle Vitale, psicoterapeuta, coach holística y maestra de yoga. Michelle, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, un placer de estar aquí, compartir, y gracias por traer este tema y darle más visibilidad. Todo un honor poder conversar, y además con Claudia, a quien conozco por Instagram. ¡Qué emoción! Muy bien. Claudia Gerke está... O Catalina, disculpa. Perdón, me dejé llevar por ti. Catalina Gerke. Catalina es psicoterapeuta con especialidad en neuroplasticidad cognitiva y psicología budista aquí en Miami. Buenos días, Catalina. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Para mí es un sueño pensar en todas las veces que te escuché manejando a la universidad, y ahora siempre de ti se oían mejor las noticias. Eran menos drásticas, menos dramáticas, y ahora estoy aquí sentada contigo y realmente es un regalo, gracias. Wow, regalo el que me acabas de dar tú a mí. Yo nunca me habían piropeado así con tanta generosidad. Catalina, ¿qué es meditar? Meditar es aprender a estar contigo. Si lo pongo así, lo más sencillo es entrar en una conversación en la que tu autocrítica llega a un lugar de paz. Eso es meditar. Wow. La definición suena magnífica. Ya vamos a entrar un poquito en ella. Te hago la misma pregunta a ti, Michelle. ¿Qué es meditar? Sí, una imagen que me gusta es, tú te imaginas como una luz gigante, esas que usan de enfoque en un teatro, por ejemplo. Muchas veces nuestra atención está dirigiéndose como si tuviéramos muchas luces dirigidas a muchas diferentes cosas, al presente, a cosas del pasado, a cosas del futuro. Y la meditación es una práctica que crea un espacio específico de práctica para invitarnos a cultivar nuestra capacidad de poder entrenarnos a tomar más conciencia de exactamente en dónde estamos enfocando, hacia dónde estamos apuntando esta luz, invitándonos a traer esa luz y apuntarla más y más y más hacia el momento presente, para poder en realidad estar más en contacto, abrirnos más plenamente a disfrutar lo que sí está aquí realmente disponible para nosotros en este momento, versus cosas del futuro, quizás una ansiedad del futuro o cosas difíciles del pasado. Nos pone más en contacto con la realidad en el momento presente. Esa es mi definición, o como lo defino. Ese momento presente
y, y si lo mezclo con la definición que antes nos dio Catalina, es solo el instante en el cual yo estoy. Pregunto. Sí, sí. Y es como el momento presente que va. Este es un momento presente, este es un momento presente. Y básicamente es esa oportunidad de habitar el momento tal cual como va cambiando. Es esto que está aquí en este momento, esta oportunidad de estar aquí compartiendo contigo. Ujú. Y de estar en conexión con todo lo que sí está ocurriendo aquí. Por ejemplo, no nada más lo que está ocurriendo desde mi cuerpo hacia afuera, pero también la oportunidad de estar en conexión con lo que está ocurriendo de la piel hacia adentro y todo un mundo somático, una experiencia corporal que también está ocurriendo en conexión, en colaboración con el momento presente. Y ahí se abre un mundo de posibilidades. Interesantísimo. Catalina, ¿por qué es importante el momento actual, presente, independientemente del momento futuro, que es ya, o del momento pasado, que fue hace nada? ¿Por qué busco yo ese momento presente? Allí voy a encontrar una tregua, voy a abrir un paréntesis. ¿Qué pasa con esa inmediatez, Catalina? El momento presente, como dice Michelle, pues tiene un cierto misticismo porque nos cuesta mucho habitar el ahora, ¿no? Yo siento que esa mente en blanco que estudian los monjes budistas lo pueden llevar a cabo porque ellos no pagan cuentas, no tienen que pagar taxes, no tienen hijos, no tienen un trabajo. La conexión con el momento presente para mí, digamos, a nivel psicológico, se traduce más en qué tan consciente estoy de mí, qué tan consciente estoy de lo que me está pasando, de lo que quiero, de lo que pienso. Ujú. Y cuando no estamos allí, estamos actuando desde el inconsciente. El inconsciente tiene altísimos niveles de patrones reactivos y son los que nos hacen pues brincar de no sé por qué me está pasando esto y quiero comer, no sé por qué me está pasando esto, pero le grité a César Miguel, es porque no estamos conectados con esa conciencia que me lleva a estar en paz con quién soy ahora y qué me está pasando. Incluso cuando yo trabajo con las personas en temas de cómo regresar al momento presente y curar la ansiedad, Ujú. me baso mucho en dos preguntas: ¿quién soy y qué me está pasando? Es la forma en la que aterrizamos a el ahora. Ujú. Muy bien. Michelle comentó algo físico, porque en este momento todo es como muy abstracto, pero Michelle lo puso físicamente, dijo, es de la piel hacia adentro. Es decir, es un hecho físico factual, ¿verdad? ¿Cómo medito entonces? ¿Cómo llego no a la mente en blanco del monje budista, pero cómo llego a esos instantes de plenitud, de luz, de maravilla, a las cuales las dos han aludido? Te pregunto a ti, Michelle. Sí. Yo creo que una cosa súper importante es no idealizar lo que significa meditar. Y en realidad es una práctica bastante, o sea, podemos dejar para que sea, en realidad es una práctica muy accesible. Y la idea no es necesariamente llegar a sentir una mente en blanco o llegar a algo como un destino increíble. La idea más bien es, al entrar al momento presente, y tal como dijo Catalina también, esta idea de conocerte, concientizar más, para poder entonces discernir, ¿estoy en realidad actuando con la realidad que tengo en el momento presente o hay patrones del pasado, quizás raíces, ecos de mis traumas o traumas de mis ancestros que están creando una reactividad en este momento, ¿no? Entonces es importantísimo aterrizar con la idea de que simplemente, de cualquier manera, sea que algo que es muy común y tradicional, es decir, la meditación es sentarme piernas cruzadas y prestar atención y es rígido y es difícil, cuando en realidad el que tú traigas tu atención, esa luz, y la aterrices en el momento presente para poder conocer más lo que está aquí, incluyendo lo que está pasando adentro de ti, y ahí se abre una posibilidad, unos puntos de elecciones, cuando te das cuenta de que, estoy sintiendo ansiedad o estoy sintiendo... sé que hablaron, por ejemplo, de celos en uno de sus foros recientes, ¿no? Es simplemente al darme cuenta de lo que está aquí en el momento presente, yo puedo cultivar mi capacidad de crear un poquito más de espacio entre lo que está ocurriendo, lo que estoy notando, y cómo yo, o sea, en vez de reaccionar, puedo yo darme la oportunidad ahí de relacionarme, quizás de manera más compasiva, más curiosa,
con lo que sí está aquí en este momento presente. Hablaba Michelle Vitale. Catalina, ¿hay alguna técnica de meditación que puedas compartir con nosotros y nuestra audiencia? ¿O algunas técnicas? Bueno, creo que la mente en blanco, por supuesto, es la que más comúnmente lo hemos visto y conseguimos en YouTube. Yo siento que el primer aterrizaje que debemos tener es hacia nuestros pensamientos, entender cómo me estoy hablando. Normalmente tenemos 60.000 pensamientos al día, de los cuales 80% son negativos y son perturbadores como autoagresivos, ¿no? Entonces, una de las prácticas que yo creo que no hay que ser un súper experto y podemos llamarlo meditación, es sentarme 15 minutos, y siempre digo antes de que el mundo me diga quién soy, o sea, antes de que empiece el rol de madre, de pareja, de trabajadora, 15 minutos antes, y encontrarme con esa conversación de qué pienso de mí hoy y empezar a habitar esos pensamientos. Dígame. A ver, dice sentarme. ¿Dónde me siento? ¿En una silla? ¿En el piso? Yo creo que sentarse tampoco tiene un lugar específico, es buscar comodidad, buscar un encuentro conmigo. Y sí, idealmente, pues bueno, cuando uno va a los monasterios empiezas a sentarte en cojines y llega un momento en que el cojín es tan incómodo que haces una torre y después bajas y vuelves a sentarte en el piso. El ideal es conseguir un lugar donde puedo estar erguido, respirar una sensación de calma, no ser interrumpido, creo que es lo más importante. Te sientes en una silla, en la ducha, en el piso de tu habitación, es un lugar donde no soy interrumpido, y comenzar a sentir la calidad de esos pensamientos que habito. Son buenos conmigo, son pensamientos perturbadores, son pensamientos que se han ido muy lejos, son pensamientos que me llevan atrás. Eso es meditar y decir, ¿por qué no sé quedarme conmigo ahora? ¿Por qué no me hablo bonito? ¿Por qué no soy noble? ¿Por qué no soy compasiva? Y entonces nos convertimos en ese terapeuta interno que comienza a entender por qué es lo que me está pasando y por qué yo no me quiero. Esa guerra interna, entonces la meditación se convierte en el lugar donde me encuentro, donde busco mi paz y entiendo qué es lo que necesito darme, pedir y bueno, de ahí en adelante construir una vida que se parece a la de adentro, ¿no? Hablaba Catalina Gerg. Michelle, te voy a hacer una pregunta parecida sobre las técnicas. Cuando, así como comencé hablando de nuestro hijo, él dice algo parecido a lo que ustedes me están diciendo, no pienses en nada. Y yo trato de no pensar en nada, pero mi cabeza es muy caprichosa. Cuando yo le digo no pienses en nada, ella misma dice no debo pensar en nada, pero se empieza a pensar ella por su cuenta cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo hago, Michelle? Me encanta esa pregunta y alzo la mano porque también he tenido esa experiencia, es una experiencia muy humana, de pausar por un momento y darnos cuenta de que quizás hay mucho ruido, muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y es súper importante entender que la invitación es aterrizar con lo que está aquí y estamos ahí cultivando nuestra capacidad de poder estar con lo que está presente. Y a veces lo que está presente es muy cómodo y a veces es un poquito incómodo, a veces es un poco de pensamientos, ¿no? Y una imagen para trabajar con los pensamientos, como Catalina dijo, creo que sí es un muy, muy buen punto de empezar. Una de las experiencias que surge mucho cuando empiezo a meditar es me doy cuenta, estoy pensando mucho, hay muchos pensamientos. Imagínate que estos pensamientos son como nubes. Esto es más de la práctica de meditación mindfulness, de esa tradición. Te puedes imaginar que estos pensamientos son como nubes y la meta no es que llegues a un punto de no tener pensamientos, pero en vez vamos a soltar esa meta, vamos a aterrizar en el momento presente, vamos a estar con lo que está emergiendo aquí, este popote de pensamientos. Imagínate que son como nubes y date la oportunidad, entonces ahí tienes una oportunidad de cultivar capacidad de cómo te vas a relacionar con esos pensamientos. Y puedes, por ejemplo, imaginarte tal como si estuvieras acostado en la grama viendo hacia el cielo y ves las nubes pasar y simplemente estás observando y dejando ser. Tú no estás tratando de cambiar las nubes, no estás tratando de borrar las nubes o evadirlas o que se vayan, tú estás aceptando las nubes de cierta forma y podemos traer esa misma intención a nuestra práctica de pausar y observar los pensamientos como si fueran nubes y ahora estoy ahí cultivando mi capacidad de no reaccionar a tratar de controlar los pensamientos, pero más bien cultivando mi capacidad de poder estar con los pensamientos y observarlos. Y ya ahí estamos cultivando más flexibilidad de cómo nos relacionamos con las diferentes cosas que emergen en nuestras vidas. Muy bien. ¿Por qué voy a meditar? Ya se nos vino el tiempo encima, pero quiero saber, ¿cómo quedo yo después de meditar, Catalina?
en profunda aceptación, en la sensación de puedo estar conmigo, lo que me está pasando es pasajero, estas emociones ahorita les puedo poner nombre y no se convierten en un hueco en el estómago. Sé quién soy y sé qué me está pasando. Y en ese momento, pues entonces la persona se siente capaz de enfrentar su vida, no tiene que evadir, no tiene que generar adicciones, porque lo que nos está pasando todo el tiempo es una invitación a aprender a estar con nosotros de una manera diferente, a aceptar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Y allí es donde comienza el patrón de cambio, donde yo sé quién soy, sé qué me está pasando y puedo articular de una manera diferente cómo quiero relacionarme conmigo, con los demás y con la vida, pues, ¿no? Quiero agradecerles de verdad esta conversación a Catalina Guerque, aquí en Miami. Ella es psicoterapeuta con especialidad en neuroplasticidad cognitiva y psicología budista. Y a Michelle Vitale, psicoterapeuta y coach holística, con especialización en psicología somática, mindfulness, trauma y sistema nervioso, y además maestra de yoga. Bueno, trataré de pensar en los pensamientos, valga la redundancia, como nubes, sin tratar de buscarle formas a las nubes. Que es una práctica que hace otra hija mía, Bárbara, ve las nubes y dice, mira, ese es un conejo, ese es un perro, en fin, nada de eso. Gracias, Catalina, gracias, Michelle. A ustedes. Muchísimas gracias. Bien, el reloj indica que son las 10:21 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a Kiev. 751 días de guerra. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El bajo lo compró al señor Ladera en la carretera vieja de La Guaira por 1.500 bolívares que pagó por cuotas. No se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Bien, dejemos la alegría de Llorarás de un lado para ir a Kiev. 751 días de guerra. 30.000 soldados ucranianos muertos. 10.000 civiles ucranianos muertos. Esta guerra ha afectado todo el panorama de seguridad de Europa. Suecia y Finlandia, por ejemplo, se han unido a la OTAN después de la invasión rusa. Pero Ucrania y sus aliados en Europa saben que sus esfuerzos se pueden estancar sin una cosa por encima de todo, sin el respaldo de los Estados Unidos. Según la BBC, a diferencia de Europa y el Reino Unido, en Washington el tema de las negociaciones no es un tabú y ya conocemos pues todas las dificultades que ha tenido la administración Biden para llevar adelante toda la ayuda que consideran debe recibir Ucrania. Pero ¿cómo se está viviendo en Ucrania? ¿Cómo vive el ucraniano luego de 751 días de guerra? Allí está el amigo Oleksiy Oktydak. Oleksiy, buenos días, buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en este programa de hoy. Hola, muy buenos días. Oleksiy, ¿cómo está la vida en Ucrania luego de 751 días de guerra? Pues yo diría que hoy la mayor diferencia que tenemos, por ejemplo, con el año anterior, es que durante los ataques que Rusia lanza contra Ucrania, contra cada país de nuestro país, cada parte, no sé, o sea, en el sur o sea, en el norte, es que nuestras defensas antiaéreas y nuestras tácticas del uso del armamento antiaéreo que tenemos, tanto soviético como más moderno, ucraniano o occidental, han mejorado las condiciones y por eso no tenemos tantas víctimas, no tenemos tantas destrucciones. Y la diferencia es muy, muy sensible, que nuestras fuerzas derriban muchos drones o misiles que Rusia lanza contra las ciudades ucranianas. ¿Ha habido cambios en el alto mando militar por parte del presidente Zelensky? ¿Cuál es la situación del alto mando y cuál es la situación del presidente
Zelensky? ¿Cómo está su popularidad, su aceptación en el pueblo ucraniano? Bueno, en cuanto a los generales que ahora están liderando el ejército ucraniano, entendemos que ellos formaban parte también del equipo de general Zaluzhny, quien fue el jefe del ejército ucraniano antes, y entendemos que ellos han sido tan, digamos, estratégicos, tan profundos. Sí son cambios necesarios, obviamente, pero no es algo, no es cambio drástico. Si hablamos de Zelensky, su popularidad bajó un poco. Según las últimas encuestas, está cerca de 68% de aprobación ahora. Bueno, no son 90, no son 95, no son 85 que tenía antes, pero sí su nivel de apoyo sigue siendo altísimo. Claro. Y esa caída tiene que ver solamente con los escándalos de corrupción que ha tenido. Yo creo que si él luchará con ese problema de manera efectiva, podrá recuperar su popularidad. Oleksiy, ¿cómo vive el ciudadano común, el ciudadano de a pie en Ucrania hoy por hoy? ¿Come en la calle? ¿Tiene algún tipo de esparcimiento? ¿Vive en un refugio? ¿Cómo es la vida en Ucrania? Pues depende muchísimo de la zona, porque si hablamos de las ciudades grandes, por ejemplo Odessa, por ejemplo Kiev, la capital, Dnipro, la vida más o menos sigue como era. La gente tiene sus trabajos, sus negocios, el desempleo bajó un poco, la inflación tampoco no es un problema grave que influye la situación mucho, pero al mismo tiempo a la gente cuesta aguantar esa situación. Claro. Por dentro, de manera psicológica, es muy complicado, es muy difícil. Cada vez tenemos más amigos, más conocidos, más familiares en el frente, y obviamente estamos preocupados por ellos. Obviamente todo el mundo está involucrado. Bueno, de las mantas, de los calcetines, hasta, no sé, buscar drones con cámaras termográficas. Cada uno intenta hacer algo para la causa común. Hay elecciones en Rusia y Putin ha decidido que se vote también en los territorios ocupados. He entendido que en la campaña del gobierno es a que la gente no se acerque a votar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, entendemos que en Rusia estas elecciones, y en buena medida las elecciones anteriores y las que han tenido lugar antes, es una farsa completa. Bueno, si incluso no hubieran incluido los territorios ocupados, votar durante 3 días y sin ningún control internacional, sin restricciones para medios, con restricciones para medios, con restricciones para observadores internacionales, es una cosa absurda. También lo que han incluido los territorios ocupados para estas elecciones hace estas elecciones absolutamente ilegítimas. Así que entendemos que solamente Putin quiere hacer esa visión de que fue reelecto de manera democrática, pero también entendemos todos que no es nada que ver con las elecciones democráticas. Una última pregunta, Oleksiy. ¿Cuál es la expectativa que tiene el ciudadano ucraniano con relación al fin de la guerra? ¿Cómo ven ustedes eso en el día a día? En ese sentido tenemos, digamos, el ánimo muy unido. Entendemos que tenemos que vencer a Rusia, tenemos que ganar esa guerra, porque si no, tendremos una pausa. Si analizamos lo que dice Putin o cualquier ministro, cualquier alto mando ruso, vemos que ellos no tienen ninguna restricciones. Ellos dicen que quieren todo Ucrania, que no les importa controlar, por ejemplo, Donbass, controlar, por ejemplo, los territorios que ya tienen. Quieren todo. Y por eso entendemos que tenemos que luchar y no tenemos otras salidas. Y entendemos que tenemos que buscar todos los medios necesarios para esto. Oleksiy, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Oleksiy Oktydach desde Kiev. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Escucha esto, César. 850,000. 850,000 es el número de millonarios en dólares en la India, frente a los 473,000 de una década antes. El nuevo grupo de millonarios indios difiere significativamente de los anteriores, informó The Economist.
son más jóvenes, muchos de ellos todavía tienen 30 años de edad, desempeñan un papel más importante en el mercado de valores del país, ayudando a convertirlo en uno de los más grandes del mundo y en quizás el mejor escaparate de la transformación económica y la mejora de la infraestructura física de la India. Una proporción cada vez mayor ya no vive en ciudades, César, de primer nivel como Mumbai o Delhi. De estos millonarios, algunos viven en Indore o Bhopal o Lucknow o Kanpur. Y eso es algo que desconcierta a los administradores de patrimonio en la India. ¿Y por qué les desconcierta? Porque normalmente los millonarios estaban en las grandes ciudades, ahora no. Evidentemente son personas que son dueñas de empresas en estos y justamente quizás por el trabajo digital no necesitan estar físicamente en esas ciudades, sino en cualquier otro lado. Lo interesante es que es un público, un grupo de millonarios mucho más joven. 30 años de edad es nada, o sea, está comenzando la vida. Sí, sin duda. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. El Senado de Argentina votó ayer a favor de rechazar el extenso megadecreto de reformas económicas del presidente Javier Milei. El decreto, que originalmente contenía más de 600 artículos, fue rechazado en una votación 42-25, con 4 abstenciones, y solo puede descartarse definitivamente si también es rechazado en la Cámara Baja. Esto, dice la noticia que nos llega, es un duro golpe para la agenda de austeridad planteada por Milei. ¿Qué tan duro el golpe? Vamos a Buenos Aires. Allí está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre es un gusto. Nacho, a ver, ¿qué tan duro es este golpe? ¿Qué puede hacer ahora Milei? Es duro porque no pasaron más de 3 meses de su gobierno y ya es el segundo golpe. Recordemos que la denominada ley ómnibus, una mega ley con 600 artículos que pretendían hacer un cambio radical en la forma de vivir en Argentina, también había sido rechazado hace un mes también. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una impotencia creciente de parte de Milei y su equipo para poder cumplir con la promesa con la agenda de cambios que le había propuesto y que le hizo ganar las elecciones. De manera que es un golpe muy duro que es muy temprano para los 4 años que faltan de gobierno. La agenda de cambios, si es así, no podrá seguir adelante. ¿O él podrá tener algún giro extra? A ver, porque solamente tiene 8 senadores de 72, tiene 37 diputados de 257, y con este número la realidad es que no se puede cambiar nada porque un país se sustenta sobre las leyes. Los decretos no pueden cambiar nada, y si se intenta cambiar por los decretos va a pasar lo que pasó en la noche de ayer. Es que el Congreso puede rechazar esos decretos presidenciales. Argentina no es un país presidencialista. Y el segundo problema está en el estilo de Milei. Milei no para de acumular enemigos. Ya sabe que el peronismo no va a aceptar sus reformas porque van en contra de un Estado céntrico como propone el peronismo. Pero además se ha peleado con los radicales, que forman parte de la alianza Juntos por el Cambio, que es su único aliado en este momento. Con la izquierda no se va a aliar porque obviamente los llama zurdos de M. Y después se ha dedicado a pelearse con otros grupos como Hacemos, que es un grupo de disidentes provenientes tanto del radicalismo como de otras fuerzas, inclusive peronistas. Y con eso está sumando un número tan complejo y elevado de enemigos que después se reflejan en las cámaras. Ayer se votó con 2/3 de los presentes, o sea, una mayoría absoluta, una mayoría especial. Entonces, el problema es que él no puede dejar de pelearse, y aparte otro problema, que además de pelearse con los partidos, se pelea con las figuras, y se ha peleado con los gobernadores patagónicos, se ha peleado con el gobernador de Jujuy, se pelea con el gobernador de Santa Fe, se pelea con el gobernador de Córdoba. Además están los senadores y diputados que responden a esas provincias, que le van sumando pequeño número a la oposición al estilo, y con esto cierro. Y el otro problema de Milei es que ha hecho de las redes y de la épica de las redes una política de Estado.
Y entonces, para resumirlo, está juntando más likes que votos en el Congreso. Y eso es lo que son. Y las redes, pues, no dejan de ser una trampa a la larga. Esos likes, pues, no, estadísticamente no terminan representando nada. ¿Cómo se ha peleado con líderes? ¿Eso obedece a una estrategia o es un mero problema de inestabilidad emocional, un problema de carácter, Nacho? Es doble. En principio porque él viene del panelismo de la televisión, en donde la polémica tiene un rendimiento en rating y eso lo hizo figura. Pero por otro lado, al ser efectiva esa política, de mostrarse inestable y de mostrarse como una persona que viene a romper con el sistema, él ha quedado atrapado políticamente en esa figura porque no puede contradecir ahora a sus propios partidarios, mostrándose como una persona estable y conciliadora. Entonces ha caído en su propia trampa, y esto es lo que se reflejó ayer, es que justamente es un auto muy potente, muy poderoso, muy rápido, muy vistoso, pero tiene un problema, es que no tiene marcha atrás. ¿Y se ha medido de alguna forma sus niveles de popularidad luego de estos incidentes, Nacho? No, la verdad es que en Argentina, como pasa en otros países, el resultado de las encuestas normalmente lo decide quien paga la encuesta. Pero sí, hay formas de medir la popularidad, que es a través de los mensajes positivos o negativos en redes, o las menciones en redes de los diferentes conceptos a favor o en contra. Y la realidad es que, al menos en las redes y las mediciones que uno hace de manera, si se quiere, artesanal, pero tecnológicamente más válidas, lo que se nota es que ha menguado mucho el apoyo a Milei, particularmente no por la ley ómnibus, sino porque las medidas que está tomando de recorte y de disciplina económica y disciplina fiscal están impactando muy fuerte en el nivel de precios, en el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados, y porque no están pudiendo cumplir con sus promesas iniciales, que era, por ejemplo, bajar la inflación sigue siendo alta, dolarizar, cerrar el Banco Central y otras medidas. Y esto se anuda entonces también a las leyes. Entonces, esa impotencia se verifica en una no mejora de las condiciones y en una merma en la cantidad de mensajes positivos. Y cierro con esto, es una forma muy positiva. Uno toma a ciertos referentes de su red de apoyo en Twitter, es muy sencillo hacerlo, y mide los mensajes a favor de Milei, la cantidad de apoyos que tiene. Hoy esos mensajes a favor de Milei están en 1/3 de apoyos. Entonces no está teniendo ni siquiera la misma viralización en sus principales canales de comunicación. Y eso es una forma de medir más allá de las estadísticas. Nacho, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca desde Buenos Aires. Son las 10:43 de la mañana y nos preparamos para el Miami Open. Ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 1 FM. Esta noche a las 9 por TVV Network no puedes dejar de ver Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Luis Olavarrieta conversará esta noche con Chantal Baudot, la actriz venezolana Chantal Baudot, en Sin Filtro, 9 de la noche por TVV Network. El próximo domingo 17 es el día de San Patricio. Y ese es un santo muy venerado en Estados Unidos. Pero no voy a hablar de Patricio, voy a hablar de lo que comienza el domingo 17. Del 17 al 31 de marzo tendremos nada menos que el Miami Open 2024. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a conversar con un experto en esta materia, como lo es el gran campeón Jimmy Szymanski. Jimmy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estimado César, Miguel, ¿cómo estás? Y todos allá también les mando un gran abrazo. Por fin podemos hacer el enlace. Ya los había embarcado un par de veces. Muchas gracias, Jimmy. ¿Qué se espera para este Miami Open 2024?
Bueno, la gente que le encanta el tenis, por supuesto, ahorita está siguiendo lo que es el torneo en Indian Wells, en California. Muchísimas sorpresas. Djokovic, tengo entendido que se retiró del torneo de Miami. Alcaraz ayer ganó un partidazo contra Zverev. Y bueno, muchas cosas nuevas con esta nueva onda de deportes de raquetas nuevos en Estados Unidos, como lo es el pickleball y el pádel, que se han vuelto muy popular. Creo que va a haber muchísimas actividades en conjunto también con el torneo de minusválidos, de silla de ruedas, que se ha vuelto muy popular también para la fanaticada, porque bueno, es admirable lo que esos chicos y esas chicas pueden hacer con esa dificultad, pues obviamente. Más bien creo que va a ser una temporada muy rica para el fan tenista. Y aquí, como yo le digo a mucha gente, que esta es la ciudad más cercana a Estados Unidos, Miami. Somos demasiado latinos juntos, Sí. y es muy sabroso porque le da ese sabor latino que tenemos nosotros y jocoso en buena manera de ver el tenis a nuestra manera. A ver, estas competencias en silla de ruedas y el pickleball no entran. ¿Cómo van a ser medidas? ¿Cómo van a ser premiadas? Eso no tiene nada que ver con el torneo ATP Propiamente, o WTA, claro. propiamente lo que es el tenis como tal. Esos son eventos alternos para atraer obviamente también a mucho más fan, pero sí, el evento de silla de ruedas sí está premiado y está computado en el ranking mundial, y también o sea, hay un ranking igualito como lo hay en Una pregunta. La gente extraña mucho los tiempos de Key Biscayne, luego del traslado allá a Miami Gardens. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, si me dejan hablar un poquitito, y no les quito mucho tiempo, en Sí. el año 1992 yo jugué lo que fue el primer Lipton, que fue ahí en Key Biscayne. Antes de Miami Open tuvo muchos nombres, tuvo el Nabisco, tuvo el Lipton, varios nombres tuvo ese torneo. De hecho, yo viví en Key Biscayne por más de 15 años, hasta hace muy poco. Y cuando lo cambiaron, realmente a mí me pegó mucho, porque me quedaba una cuadra Ajá. de mi casa. Y ahora lo que pasó, por supuesto que Biscayne tenía esa magia de que era chiquitito el lugar. Inclusive en los años 90, cuando yo todavía jugaba ese torneo, se le catalogaba como un quinto Grand Slam. Eso no era por los fans, sino por los mismos jugadores. Sin embargo, como todo deporte, en todas las ramas deportivas, se ha vuelto mucho más competitivo, comercial. El venue o el sitio quedó muy pequeño para la cantidad de fans que estaban lográndose. Obviamente se hacía mucho tráfico, el parking era difícil, y los jugadores mismos necesitaban también tener más acceso a comodidades como camerinos, y bueno, el cambio al Hard Rock Café Stadium para los jugadores fue maravilloso. El único que no le gustó fue a mí, porque ahora tengo que ir a Key hasta... Jamie, Pero no, muy bueno el venue. dijiste Djokovic no viene, pero ¿qué grandes estrellas, qué grandes nombres del tenis actual podremos ver? Bueno, tenemos a una camada nueva de jugadores, ¿no? Estamos acostumbrados en las últimas 3 décadas. Tú que eres experto en historia y en números, las últimas 3 décadas las han dominado prácticamente 3 jugadores, que no sabemos quiénes son todos. 2 de ellos, uno está retirado, Roger Federer, que se acaba de retirar. Rafael Nadal probablemente a corto plazo estará retirado también, que no va a jugar el Miami, se va a preparar para la temporada de arcilla. Y Djokovic, que son los que han dominado. Pero sí, vamos a tener a Sinner, vamos a tener a Alcaraz, vamos a tener a Zverev, vamos a tener a Taylor Fritz, a los americanos que están jugando muy bien. Taylor Fritz, de hecho, entrena con un gran amigo mío que viajamos juntos mucho tiempo, Mike Russell. Pero sí va a estar, hay muchos jóvenes, ¿no? Y es una camada nueva, es una nueva generación que está viniendo y está muy competitivo. Yo veo el tenis hoy en día y parece un juego de Nintendo a 1000 por hora. Así no es. parece real. Sí, señor, a 1000 por hora, tú lo has dicho. Bueno, eso será a partir de este próximo domingo y hasta el 31 aquí en el Hard Rock Café en Miami Gardens. Jamie, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Muchísimas gracias a todos. Y sigue poniendo a Killing Me Softly, que está buena esa canción. Sí, señor. El gran campeón Jimmy Szymanski aquí en Miami.
Son las 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, he estado notando en los canales de televisión la respuesta que se está esperando de Fani Willis. Recordemos que el juez del caso McAfee estuvo solicitando la necesidad de que se separara del juicio uno de los dos para poder seguir adelante con el caso de Georgia. Y se está esperando aún la respuesta que dará Fani Willis sobre este tema en los próximos minutos. Los medios de comunicación han estado siguiendo esa decisión. Gracias, Flor Alicia. Y con Bruce Springsteen nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.